Denle un aplauso al Señor fuerte, muy fuerte, por ese gran regalo, hermoso regalo de salvación que nos ha dado a través de Jesucristo nuestro Señor. Y quiero invitarlos precisamente para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio que escribe el apóstol Juan y vamos a ubicarnos precisamente en el versículo que estábamos cantando, este último versículo, este último canto que estábamos entonando hace un momento. Todos lo conocemos, amén. Ese versículo se encuentra entonces en Juan 3:16. Si ya tiene entonces Juan capítulo 3, versículo 16, nos vamos a poner de pie en reverencia a la santa bendita palabra de Dios. Por supuesto, si lo puede hacer, si no, permanezca sentado o sentada. Pero si ya lo tiene, entonces vamos a leerlo. A lo mejor no necesitamos ni siquiera buscarlo, porque Juan 3:16, estoy seguro que la gran mayoría de nosotros no sabemos Juan 3:16 de memoria, amén. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le parece si lo volvemos a leer todos juntos, pero con voz todavía mucho más fuerte? Porque de tal manera Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso versículo, Señor, que nos llena de emoción y de esperanza. Y oramos, Señor, para que tu palabra pueda tener ese efecto que tú estás esperando en cada uno de nosotros. Para que suceda con nosotros, Señor, como le dijiste a tu siervo Isaías, que la palabra que tú envías no vuelve a ti vacía, sino que hace lo que tú quieres en cada uno de nosotros a quienes envió. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos, y el pueblo de Dios dice, amén. Voy a tomar asiento, mi amado hermano y hermana. Muy bien, parece mentira, pero pues rápidamente ya estamos en el segundo mes del año. Ya, nomás vamos por otros 11 meses. Y en el mes pasado, en el mes de enero, yo estuve predicando, enfatizando mucho en la importancia de comenzar el año con una actitud completamente de renovación. Cambiar nosotros mismos, comenzar con una actitud mucho más positiva este año, buscando siempre la renovación, buscando siempre ser mejores en todo lo que hacemos, en todo aspecto, tanto en el aspecto personal como en el aspecto espiritual. He estado hablando acerca de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Dios está trabajando en nosotros, haciendo una obra de perfección, una obra de afirmación, una obra de fortalecimiento y una obra de establecimiento. Dios está haciendo eso ahora mismo con cada uno de nosotros, y eso nos debe de animar para comenzar el año realmente con nuevas fuerzas, con una actitud bien diferente, todavía mucho mejor. No importa si la actitud que usted tuvo el año pasado fue una actitud bien positiva, este año que sea todavía mucho más. Y también estuve predicando acerca de el confiar absolutamente en lo que el Señor nos dice en su palabra, confiar en la provisión de Dios en todo sentido. Claro, todas estas promesas que Dios tiene para nosotros son posibles si nosotros podemos creer, si nos mantenemos firmes en la fe, fieles al Señor y obedientes a su palabra. Y sobre esto voy a estar enfocando todo el año, a lo largo de todo el año, y yo creo que a lo largo de todos los demás años, porque eso es indispensable para que nosotros podamos recibir las promesas de Dios. Porque si nosotros no podemos creer, entonces nosotros no nos vamos a mantener ni firmes, ni fieles, ni obedientes, sino que vamos a estar haciendo caso, nos vamos a estar dejando guiar por las cosas que vemos, no por las cosas que no vemos. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por las cosas que vemos, entonces es cuando viene el desánimo en nuestras vidas, en cualquier sentido, en el sentido espiritual, en el sentido material, en el sentido emocional, en cualquier sentido. Cuando nosotros nos dejamos guiar por las cosas que vemos, pues entonces
puede venir el desánimo a nuestras vidas. Cuando detrás de esas cosas que nosotros vemos está lo que no vemos y nos está esperando. Así que todo eso podemos recibirlo si nosotros podemos creer, si nos mantenemos firmes en la fe, fieles al Señor y obedientes a su palabra. Yo he estado predicando sobre eso. Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿se acuerdan? Y en este sentido he estado predicando que nosotros no tenemos que tener miedo. Usted haga lo que tiene que hacer y deje que el Señor haga lo que Él tiene que hacer, lo que Él hace. Y yo le aseguro que si usted hace lo que usted tiene que hacer y deja al Señor que Él haga lo que Él tiene que hacer, entonces usted verá siempre sus tinajas llenas de harina y siempre sus vasijas llenas de aceite. Siempre. Tanto así como para que usted pueda ser de bendición para todas las demás personas. Porque Dios trabaja de esa manera con nosotros. Él nos lo prometió y yo creo en las promesas del Señor. Entonces, este año, créame, puede ser el mejor año de su vida. Este año puede ser el mejor año que usted ha vivido. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Que el año que viene puede ser todavía mejor que este. Y el que sigue, mejor que el que viene. ¿Sabe por qué? Porque la vida del cristiano es así. Es una vida de mejora continua. Es una vida que no acaba nunca de mejorar. Precisamente por esa obra de perfección que Dios está haciendo con nosotros. Así que usted haga lo que tiene que hacer y deje que el Señor haga lo que Él sabe hacer. No le eche la mano a Dios, porque realmente cuando le echamos la mano a Dios, la terminamos regando feo, ¿verdad que sí? Así que no le eche la mano a Dios, usted haga lo que tiene que hacer, deje a Él que Él haga el resto, descanse en Él. Así que ya pasó el mes de los propósitos, pero ahora entramos a un mes también bien bonito, por eso me encanta el calendario, porque cada mes siempre tenemos algo importante sobre lo que podemos estar enfocando. En el mes de enero acerca de los propósitos, pero en el mes de febrero pues es llamado el mes del amor y de la amistad. Y como ocurre con la mayoría de los eventos que celebramos en el calendario, ya sea Navidad, Semana Santa, Thanksgiving, cualquier tipo de eventos, bueno, siempre la mercadotecnia se mete ahí para tratar de enseñarnos, entre comillas, cuál es el sentido que tiene este evento. En realidad ellos no tienen ningún interés en el evento en sí mismo. Lo que ellos tienen interés es en mostrarle a usted por qué debe de comprar. Eso es lo que a ellos les importa. No les importa el evento, les importa aprovechar el evento para ellos poder vender. Y siempre la recomendación que ellos van a hacer es compre para dar. Y cuando hablamos del mes del amor, pues no es la excepción. Usted ya puede ver el bombardeo de anuncios en televisión, en radio, en el periódico, en donde usted quiera. Está el bombardeo de anuncios en donde el amor se muestra cuando usted compra para regalar a alguien más. Y hoy yo quiero hablar precisamente de cuál es el significado del amor a la manera de Dios. Porque mire, mientras la mercadotecnia dice, quienes manejan la mercadotecnia dicen, compre para dar, en la Biblia el amor de Dios es completamente al revés. Él dio para comprar. Dio su vida para salvar la suya, para comprar la suya. Dice su palabra que hemos sido comprados por precio. Así que en este mes yo voy a estar enfocando en eso. No voy a estar enfocando en el amor romántico, que no tiene nada de malo, por supuesto. No voy a estar enfocando en el amor cariñoso, que tampoco tiene absolutamente nada de eso, pero voy a estar enfocando en el amor de Dios, que realmente nos ubica a nosotros para poder desarrollar ese amor que Dios nos ha dado. Eso es lo que yo quiero que todos nosotros tengamos bien claro. Y sin duda alguna, el versículo que mejor resume el amor de Dios en toda la Biblia es Juan 3:16. Y Juan 3:16 yo le puedo asegurar a usted que es el versículo más conocido en todo el mundo, tanto por creyentes como por no creyentes. Todo el mundo conoce Juan 3:16. A mí me encanta ver Juan 3:16 por todas partes. No sé si lo ha visto usted, pero Juan 3:16 está por todas partes. Usted lo va a encontrar en los pómulos de los jugadores que son cristianos. Se lo ponen aquí, se ponen Juan 3:16. Usted lo va a encontrar si le gusta el fútbol americano. Hoy es el super ¿qué, hermano?
La supercacerola, dice el hermano Hugo, en traducción literal de Super Bowl, en su traducción impecable del inglés, es el supercacerola. Usted va a ver cuando anotan un gol de campo, va a ver que siempre alguien levanta un letrero que dice Juan 3:16. A quienes nos gusta el béisbol, también, sobre todo en los partidos muy importantes, vemos que detrás del home plate, de la base de home, alguien levanta siempre un anuncio que dice Juan 3:16, porque la cámara está enfocada ahí mayormente, entonces alguien siempre levanta Juan 3:16. Me encanta verlo. Lo he visto en autobuses, lo he visto en esos mensajes, esos anuncios panorámicos, esos que le llaman espectaculares, de esos grandes. Lo he visto en todas partes y me encanta. Algunos teólogos llaman a Juan 3:16 el Evangelio en pocas palabras, y creo que tienen toda la razón, porque resume de manera bastante sencilla, bastante simple, los elementos que componen la salvación de Dios para usted y para mí. Y el primero de ellos, y es en el que yo quiero enfocar, es precisamente el amor. Así es como comienza Juan 3:16. Con amor. Dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, yo no tengo nada en contra de mostrar el amor dando, porque sí tiene mucho que ver. Cuando nosotros damos como una muestra de amor, sobre todo cuando damos porque estamos cuidando o buscando el bienestar de los demás. El amor siempre busca el bienestar de los demás, es una de sus características. El amor busca el bienestar de los demás. Y por supuesto de uno mismo. La palabra del Señor dice que ame a mi prójimo como a ¿quién? Como a mí mismo. Entonces, si el amor busca el bienestar, pues busca el bienestar de los demás, pero también busca el bienestar de uno mismo. Pero el Señor Jesús nos enseña una forma todavía mucho más sublime de lo que es el amor, lo que significa el amor, mucho más grande, mucho más maravillosa de lo que significa el amor, cuando no es nada más dar, sino darse a sí mismo. Y lo veíamos, por ejemplo, hace un momento en Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, dice el Señor Jesucristo, que uno ponga su vida por sus amigos. Y cuando yo veo esto, realmente me quedo sorprendido, me quedo maravillado del amor de nuestro Señor Jesús, porque aunque Él dijo estas palabras, Él no se conformó con eso, Él fue mucho más allá, porque Él dio la vida por sus enemigos, no nada más por sus amigos. Él dio la vida por sus enemigos, por supuesto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso incluía a sus enemigos. Eso incluía a las personas que en su naturaleza humana el Señor Jesús todavía no conocía, entre los que estábamos usted y yo, en su naturaleza humana. Entonces Él dio su vida para rescate de la vida suya y de la vida mía. Pablo dice, y me encanta como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios mostró su amor hacia nosotros, en que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo dio su vida por nosotros, aún siendo pecadores. Es decir, Dios no esperó a que alguno de nosotros fuéramos buenos para que entonces el sacrificio de su Hijo tuviera algún efecto, porque entonces no sería el sacrificio de su Hijo, sino serían nuestras propias obras. Y si Dios tuviera que esperar a que alguno de nosotros fuéramos buenos, pues ahí estuviera todavía esperando Dios hasta el día de hoy para poder salvar a alguien, porque su palabra dice que no hay bueno, ni aún uno, dice. Y el único bueno es Dios, dice el Señor Jesús, y tiene toda la razón. Así que si fuera por buenos, pues entonces ahí estuviera todavía esperando el Señor. Y ese amor que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, de que mostró su amor, en que aún siendo pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Más adelante, en el versículo 10, dice que cuando usted y yo éramos viles pecadores, éramos constituidos o éramos vistos como enemigos de Dios. Usted y yo éramos enemigos de Dios, pero Dios nos reconcilió con Él mismo
a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es el verdadero significado del amor, y sobre esto quiero estar enfatizando el día de hoy. Así que en el versículo que acabamos de leer, Juan 3:16, cuando el Padre entregó a su Hijo, en realidad no solamente lo dio, no es que lo dio, es que Dios se dio a sí mismo. Y Dios se dio a sí mismo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la oportunidad que Dios le da al mundo, esa es la forma en que Dios muestra su amor al mundo, dándole la oportunidad de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor Jesús nos enseñó que cuando vino a la tierra, más bien cuando el Señor Jesús vino a la tierra, nos enseñó cómo se muestra el amor. Y como vimos hace un momento, Juan capítulo 15, versículo 13, dice que Él mostró su amor dando su vida. Y si Él mostró ese amor de entrega, de sacrificio, y si usted y yo somos cristianos, el modelo de amor que debemos seguir, ¿cuál debe ser? ¿El de Cristo o el del mundo? Pues el de Cristo. Y ese es el estándar que nosotros tenemos que seguir, la forma de medición que nosotros tenemos que seguir. Nuestro amor no puede ser menos que lo que el Señor Jesús nos muestra hacer. Ahora, ¿qué significaría entonces poner la vida por los otros? Porque si yo le pregunto a usted, ¿usted pondría la vida por alguien más que no fuera su hijo o su hija? Porque ahí sí somos muy buenos, ¿verdad? Por mi hijo, por mi hija, yo doy la vida. Sí, está bien, perfecto. Por mi esposo, bueno, ahí ya algunas ya le pensarían. Por mi esposo, algunas también le pensarían. Pero por el vecino, por la vecina. Y algunos dirían, no, pues no. Bueno, pues déjeme decirle que si nosotros tenemos ese pensamiento, no nos va a permitir desarrollar entonces la clase de amor que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Qué significaría entonces dar la vida por otros? Pensando en los vecinos, por ejemplo. Pensando en las personas que mueren de hambre en el mundo. ¿Qué significaría dar la vida por ellos? ¿Qué significaría? ¿Cómo lo pondríamos nosotros en términos prácticos? No nada más es entregándola literalmente, porque le aseguro que casi estoy seguro que nosotros no vamos a tener esa oportunidad de poderlo demostrar. Dar la vida por alguien más. Nosotros vivimos en un país libre, no hay persecución, no hay absolutamente nada, hay una libertad para poder expresar nuestra fe. Tanta libertad hay en este país que hasta los satánicos o los satanistas pueden expresar su fe con libertad. Entonces, tanta libertad hay que aquí no hay esa clase de persecución que algunos países están infortunadamente sufriendo y por quienes hay que orar. Entonces, nosotros no vamos a tener esa oportunidad de poder mostrar nuestro amor dando la vida por alguien más. Pero entonces, en términos prácticos, en el contexto de la vida diaria, ¿cómo nosotros damos la vida por los demás? Es muy simple. Nosotros vamos a dar la vida por los demás cuando usted sacrifica parte de su tiempo para dárselo a alguien que está en necesidad. Cuando usted puede estar con esa persona, porque usted le está quitando tiempo a su vida para invertirla en otra persona. Usted no sabe cómo va a responder esa otra persona, pero usted sabe que esa persona necesita y usted le está dando de su tiempo. ¿Cómo más nosotros damos la vida por los demás? Bueno, lo damos cuando nosotros sacrificamos cosas que nos gustan a nosotros, ir al cine, ir al restaurante, qué sé yo, comprarnos ropa, cosas por el estilo, pero nosotros dejamos eso a un lado por darle a alguien que está en extrema necesidad. Así es como nosotros estamos dando la vida por alguien más. Cuando usted, por ejemplo, que pertenece a una congregación tan hermosa como Sublime Gracia, tiene bien claro lo que significa el compromiso con la obra del Señor, y entonces da de su tiempo, invierte su tiempo, invierte parte de sus finanzas para que este ministerio no solamente sobreviva, sino que crezca y alcance a muchas personas en el mundo. Esa es la forma en que nosotros hoy en día damos la vida por alguien más. Es una forma mucho más sencilla que lo que vemos en la palabra de Dios o lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, de dar la vida literalmente
por alguien más. Este es el verdadero amor. Y yo estoy hablando de lo que significa realmente el verdadero amor en términos prácticos. Por eso yo siempre he enfatizado, y creo que Gustavo lo decía hace un momento cuando ministraba, el amor no podemos nosotros reducirlo a un simple sentimiento, porque los sentimientos son volubles. Los sentimientos dependen de cómo está su estado de ánimo, y su estado de ánimo depende de cómo está viviendo las circunstancias. Cuando está todo bien, es muy fácil decir que usted ama a Dios, cree en Dios y le hace un montón de promesas a Dios. Pero cuando las cosas están mal, entonces es cuando ya muchos no mantienen esa promesa que le hicieron al Señor. Entonces no podemos reducirlo a un simple sentimiento. El amor de verdad, el amor que es a la manera de Dios, es un amor de decisión y es un amor de sacrificio. Las dos cosas se tienen que dar, van de la mano. La palabra del Señor nos enseña, que el Señor Jesús, en Efesios capítulo 5, hace una referencia al amor del Señor Jesús con el amor de la iglesia. Y dice que el Señor Jesús se dio a sí mismo por ella, se dio por la iglesia. Eso es lo que implica sacrificio. Eso es lo que implica realmente tener una decisión. Si el amor fuera solamente cuestión de sentimientos, yo le aseguro que Dios no nos amaría a ninguno de nosotros. Porque si el amor depende de cómo nos portemos, si el amor depende de cuál sea el estado de ánimo de Dios, dependiendo de cómo van las cosas en la tierra, si el amor de Dios dependiera de a ver quién de todos en la tierra es bueno y quién no es bueno, quién sí se merece el sacrificio de mi hijo, quién no se merece el sacrificio de mi hijo, si Dios actuara de esa manera, ninguno de los que estamos aquí, empezando por su pastor, ninguno estuviéramos en los caminos del Señor. Ninguno hubiéramos sido salvos. Pero el amor de Dios es así. El amor de Dios es un amor de entrega, es un amor de compromiso, y es un amor de sacrificio. Y tienen que estar ahí las cosas. Es una decisión. El amor es una decisión. Dios ha decidido amarnos. Y por cuanto Él ha decidido amarnos, se mantiene firme en su decisión. Y nosotros también tenemos que practicar un amor así. No estoy en contra de nada de lo que sea romanticismo, palabritas y cosas por el estilo. Yo soy muy romántico, o sea, no tengo nada en contra de eso. Pero estoy hablando de lo que significa verdaderamente el amor, que va mucho más allá de eso, mucho, mucho más allá de eso. Es una decisión que se mantiene. Cuando las cosas van mal, se mantiene. Y cuando las cosas van bien, pues con mayor razón se mantiene. Es una decisión. Piense, por ejemplo, cuando usted tiene que ir a trabajar, pero se siente mal. Sin embargo, usted tiene en su trabajo un proyecto o una tarea que tiene que hacer. No puede dejar de hacerla. Es muy importante que vaya. Usted iría ahí a su trabajo. Bueno, ¿por qué? Porque tiene ese compromiso. Y usted dice eso, tengo un compromiso. Entonces usted se decide y va a su trabajo. Piense en alguien que va a la escuela, que se siente enfermo o enferma y tiene el día de mañana una tarea que tiene que entregar, una clase que no puede perder, un proyecto que tiene que entregar y no puede perderlo. Entonces decide que aunque esté enfermo o enferma, va a ir al lugar de trabajo. Eso implica... a la escuela, eso implica realmente un compromiso, una decisión, y estas cosas están envueltas también en el amor, tienen que estar envueltas ahí, porque si Dios no hubiera decidido amarnos y nosotros tuviéramos que ganarnos el amor de Dios, ninguno de nosotros nos hubiéramos ganado el amor de Dios. Pero por cuanto Dios decidió amarnos y Dios es fiel a su palabra, Dios nos ama. Déjeme le digo algo muy importante, porque a veces nosotros cometemos el error de decirle a nuestros hijos que se porten bien porque si no Diosito no los quiere, ¿verdad? O los va a dejar de querer. Para empezar, ya he predicado que nuestro Dios no es Diosito, no sé el de ellos, pero el mío no. El mío es un Dios grande, todopoderoso, tremendo mi Dios. Pero nosotros no le enseñamos eso a nuestros niños, no tenemos un Diosito. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos el amor de Dios. Y déjeme le digo algo bien importante. Dios no nos ama más porque nos portemos bien.
ni nos ama menos cuando nos portamos mal. ¿Sabía usted eso? Dios no nos ama más cuando nos portamos bien y Dios no nos ama menos cuando nos portamos mal. Así que nunca le enseñen eso a sus hijos, porque eso es mentira. Nunca les digan, Diosito ya no te va a querer. No, eso es mentira. Dios nos ama igual cuando nos portamos bien que cuando nos portamos mal. Porque Dios simplemente ama. Él no puede negar su propia esencia. La palabra de Dios dice que Dios es, ¿qué cosa? Amor. Dios es amor. Imagínese un Dios que se está negando a sí mismo. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que significa cuando hablamos que Dios no nos ama más porque nos portamos bien y no nos ama menos cuando nos portamos mal, sino que simplemente Dios nos ama y punto. Dios nos ama porque nos dio su amor. Pero si el amor de Dios dependiera entonces de que nosotros fuéramos perfectos, sin errores, sin fallas, pues entonces también ahí Dios no nos amaría a ninguno de nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí no cometemos errores? ¿Cuántos de los que estamos aquí no cometemos fallas? Todo mundo cometemos errores, cometemos muchas fallas. Pero fíjense, me encanta lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 8. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estoy diciendo? Tiene mucho que ver, porque la palabra pecado que aparece aquí es la traducción literal de la palabra o de la frase fallar al blanco. Eso es lo que significa la palabra hamartía en griego, que se traduce como pecado, es fallar al blanco. Entonces lo que el apóstol Pedro está diciendo es que el amor de Dios cubre multitud de fallas, multitud de errores. Ahora, no significa que entonces cuando alguien comete fallas con nosotros, sean nuestros hijos, sea nuestro cónyuge, su esposa, su esposo, sea algún familiar, sea algún compañero de trabajo, no significa que entonces no vamos a corregir eso. Por supuesto que lo tenemos que corregir. Eso se tiene que corregir cuando daña la relación. Por supuesto que se tiene que hablar de esto y se tiene que corregir. Entre paréntesis nada más, déjeme decirle, eso es cuando hacemos algo que está dañando la relación. Y quiero hacer la aclaración porque a veces las personas hacen cosas que a nosotros no nos gustan, pero es eso, es a nosotros no nos gustan. No es que nos haga daño en nuestra relación, es que simplemente no nos gusta. Y cuando eso pasa, entonces el amor de Dios que está en nosotros nos hace ser tolerantes, pacientes y compasivos con esa persona y aceptarlo y respetarle tal como es. Cuando las cosas no hacen las cosas como a nosotros nos gustan. Pero cuando se trata de que pueden dañar la relación, sí, se tiene que corregir. Dios hace eso con nosotros. Cuando nosotros pecamos, Dios inmediatamente interviene para corregir. Porque si no corrige Él, entonces la relación entre nosotros, entre Él y yo, se va a empezar a dañar. Y mucho, porque yo me voy a estar inclinando cada vez más al pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pedro cuando dice que el amor cubre multitud de fallas, multitud de errores? Quiere decir que aunque tú cometas una falla conmigo, mi amor por ti es mucho más grande que tu falla. Eso es lo que quiere decir. Y déjeme le digo por qué. Porque en griego existen varias palabras para significar amor. Un día voy a predicar acerca de estas palabras, de las palabras que aparecen en la Biblia, diferentes palabras para decir amor. Pero por cuestión de tiempo, hoy quiero enfocar solamente en la palabra que está aquí. Y la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra que está ahí, ese verbo, amó, es la traducción del verbo griego ágape o agapao. Que significa un amor incondicional. Eso es. Hay diferentes formas de decir amor en griego, pero esta palabra que está aquí, agapao o ágape, según sea sustantivo o sea verbo, significa un amor incondicional. Es un amor que no tiene medida, es un amor que no crece ni disminuye. Es un amor que se da, es un amor que se entrega no porque la otra persona lo pida o porque la otra persona lo merezca, simplemente se da. No puede subir ni puede disminuir porque se entregó por completo. Y ese es el amor de Dios para con nosotros.
Esa es la palabra que utiliza el Señor, y cuando se habla de que nosotros debemos amar a los demás como a nosotros mismos, entonces está usando esta misma palabra, la misma palabra, que entonces tiene que ser un amor incondicional. Un amor sin reservas, un amor sin medida. Y si el amor de Dios está en usted, ese es el amor que usted tiene que reflejar. Si usted no refleja ese amor, entonces el amor de Dios simplemente no está en usted. Si todavía le gana más el egoísmo para poder dar amor, para poder expresar amor, y no necesariamente estoy hablando de expresarlo con palabras, que es bonito, pero estoy hablando de mostrar amor. Si usted tiene problemas con eso, pues entonces quiere decir que está teniendo un problema en su relación con Dios, porque Dios es amor y el amor de Dios está en usted. Luego entonces usted muestra ese amor de Dios. No puede mostrar otra clase de amor. Usted muestra el amor que está en usted, ¿sí o no? Y si el amor de Dios está en usted, entonces ¿qué clase de amor tiene que mostrar? El de Dios. No hay de otra. No existe otra. En la palabra de Dios, cuando se nos llama entonces a nosotros a mostrar amor, esta es la palabra que se está dando, o que se está utilizando. Entonces yo quisiera hablar algunas características del verdadero amor que yo encontré en la palabra de Dios y que quiero resumir en este breve mensaje, que nos muestran cómo es el amor de Dios para que nosotros pongamos en práctica ese amor de Dios. No puede ser menos. Tiene que ser así. Nuestro amor no es perfecto, porque usted ni yo somos perfectos, pero está en estado de perfección, porque Dios está haciendo una obra de perfección en usted. Y si Dios está haciendo una obra de perfección en usted y en mí, quiere decir que también el amor de Dios se está perfeccionando en usted y en mí. Entonces el amor que usted y yo mostramos es un amor que se va a ir perfeccionando, pero nunca se va a perfeccionar si nosotros no lo ponemos en práctica. Amén. ¿Usted cree eso? Así que le voy a decir algunas características del amor de Dios, que debe ser el amor que usted y yo reflejamos para los demás. En primer lugar, yo encuentro que el amor de Dios no distingue personas. El amor de Dios no hace diferencias. Entonces no haga diferencias usted tampoco. La palabra de Dios nos llama a que nosotros no hagamos diferencias de personas. Nos llama a amar ¿a quién? A todo el mundo. A todo el mundo. Tan no hace distinción de personas que el Señor Jesús nos llama a nosotros a amar aún a nuestros enemigos, tal como Él hizo. Nosotros debemos de amar aún a nuestros enemigos. El amor, ¿qué más hace? El amor nos hace actuar con justicia. Y justicia, yo ya he predicado muchas veces que la palabra justicia, el significado práctico de esa palabra es hacer lo correcto. Entonces el amor de Dios que está en usted, el amor de Dios que está en mí, nos lleva a hacer las cosas que son correctas delante de Dios. El amor de Dios es la marca distintiva, y creo que de eso era lo que quería hablar Gustavo, cuando no sabía cuál versículo iba a hablar. El amor de Dios que está en usted y en mí es lo que nos distingue como cristianos. ¿Sabía usted eso? ¿Sí sabía eso? Porque eso es lo que dice el Señor Jesús. En esto sabrán que son mis discípulos. Si vienen a la iglesia todos los domingos, ¿no? Si dan su diezmo cada mes, en esto sabrá todo el mundo que ustedes son mis discípulos. Si tuviereis, en esto sabrá todo el mundo, dice el Señor Jesús, que son mis discípulos. Si tuviereis amor los unos por los otros. Esa es la forma en que nosotros mostramos amor. Y esa es la forma en que Dios nos distingue a nosotros como hijos de Dios. Esa es la forma en que el mundo sabe que nosotros somos hijos de Dios. Y como hace un momento decía Gus, qué triste que la gente no sepa que yo soy cristiano. Quiere decir que a lo mejor no ando haciendo la diferencia. Más triste es que lo ande anunciando, que soy un cristiano cuando me porto de una forma que no me debo de comportar. Eso todavía es más triste. Pero qué triste es que la gente no me pueda reconocer como un creyente. O sea, no estoy haciendo entonces la diferencia con mi amor, con mis acciones. Porque el amor de Dios es un amor en acción. No es un amor nada más de palabra, es un amor en acción. Y el lema de Sublime Gracia es mostrando el amor de Jesucristo en acción. Eso es lo que nosotros queremos mostrar.
el amor de Jesucristo en la acción, porque eso es lo que nos distingue, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, como verdaderos discípulos del Señor. En esto sabrán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Así que el amor es real, esa es otra característica. El amor no puede ser fingido, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y claro, porque los hechos son los que muestran si verdaderamente hay amor o no en nuestras vidas. El amor no hace daño a los demás, el amor construye, el amor no destruye. Pablo lo resume muy bien para terminar ya. Pablo lo resume bastante bien en esa primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, que es conocido como el capítulo del amor. Y si usted va al versículo 4, ahí en la primera carta a los Corintios, usted va a encontrar ahí las características que resumen cómo debe ser el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Jactancioso es que se cree la última Coca-Cola en el desierto. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, no se irrita. O sea, que entonces cuando yo me enojo con alguien, no lo estoy amando. No está hablando de eso. Irritar es tener furia. Eso es lo que significa la palabra. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice el apóstol Pablo. Así que cuando alguien dice, ya no le amo, ya no amo a esta persona, entonces lo que está haciendo es tomando una decisión. Tomó una decisión de no amar, porque el amor de Dios está ahí. Y el amor de Dios quiere brillar en usted y quiere brillar en mí. Así que no diga que ya no hay amor. Diga que usted tomó la decisión de no amar. Y entonces póngase a cuentas con Dios para ver si un pensamiento así es el pensamiento más correcto. En conclusión, mis queridos hermanos y hermanas, yo podría decir mucho más acerca del amor. Mucho más. Hay tantas cosas que uno puede decir acerca del amor. Pero yo creo que esto es más que suficiente para tener claro lo que significa el amor. Y esto quiero aclararlo porque hoy en día se ha rebajado demasiado el significado del amor. Se ha rebajado a cuestiones como cariñitos, se ha rebajado a cuestiones como el sexo o la pasión en el sexo, y no es lo mismo, no es para nada igual. Se confunde con un sentimiento, se confunde con el romanticismo, pero el amor es mucho más que eso, mucho más que eso. Sí, puede envolver sentimientos, puede envolver romanticismo si usted quiere, puede envolver todo ese tipo de cosas, pero es eso, puede envolverlo. No es el amor en sí mismo. Ya hemos visto que el amor verdadero, es un amor de decisión, es un amor de entrega, es un amor de sacrificio, es un amor que busca siempre el bienestar de los demás. Si eso nosotros lo estamos haciendo, entonces realmente estamos amando a la manera de Dios, porque como creyentes, Dios nos llama a amar de esa manera. Si usted y yo somos cristianos, significa que somos seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, significa que somos imitadores de Él. Y si somos imitadores de Él, significa que hacemos las cosas como las hace Él. Y Él es la forma en que ama. Nosotros no podemos amar de otra manera. Porque si no amamos a la manera de Dios, entonces no estamos amando realmente. Por lo menos no a la manera de Dios. Y ese amor, esa entrega, esa decisión, esa entrega, ese sacrificio, se da a todos por igual. No nada más a nuestros seres cercanos. No nada más a mamá, a papá. No nada más a los hijos o a los familiares o a los amigos. El amor de Dios, el amor que Dios nos manda a nosotros a mostrar es a todas personas, a nuestro prójimo. Aún con la persona que nosotros no tenemos contacto, podemos amarle.
¿Cómo es posible esto? Claro que es posible, y el Señor Jesús nos muestra esto en la parábola del buen samaritano. El samaritano fue el que ayudó al hombre que había caído en problemas, y le mostró más amor que aún los propios religiosos judíos. El amor que nosotros damos a los demás refleja cómo está nuestro amor con Dios. Usted puede ponerle 50,000 excusas, pero yo le digo esto porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. El amor que usted muestra a los demás refleja cómo es el amor suyo con Dios. Así de simple, pero así de retador también. Pero es que usted no conoce a mi marido o a mi esposa, usted no conoce. Yo estoy diciendo lo que enseña la palabra de Dios, no tengo que conocerlo. El amor suyo por los demás refleja cómo está su amor con Dios, porque Dios le manda a amar a todos, a su prójimo. Y ahí está Él, el Señor, dándonos el mejor ejemplo de amor. Primera de Pedro 3:18 dice que murió el justo por los injustos. ¿Por usted y por mí? El amor del Padre se mostró cuando dio a su único Hijo. El amor del Hijo se mostró cuando aceptó el llamado del Padre, la misión del Padre, y pagó su vida en rescate para usted y para mí. Él murió para que usted y yo podamos vivir. El amor del Espíritu Santo se reflejó cuando nos tocó para arrepentimiento, cuando nos quitó la venda de los ojos y nos empujó a los pies de Cristo. Así que cuando hablamos del amor de Dios, está envuelto, por supuesto, el amor de la Santísima Trinidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mostrando el amor en acción. Y nosotros somos llamados a mostrar el amor de Dios en acción. Este es el verdadero amor. Este es el amor que el Señor nos manda a nosotros a dar. ¿Cómo podemos mostrar el amor de Dios? No dejando de hacer el bien, buscando siempre el bienestar de los demás en la medida de nuestras posibilidades, llevando a otros para que conozcan al Señor Jesucristo. Y quiero terminar con esto. La regla de oro, mi querido hermano y hermana, la regla de oro no es no hacer a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Esa no es la regla de oro. Esa es la regla de oro del mundo. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. La regla de oro, la que aparece en la Biblia, es haz a otros como te gustaría que te hicieran a ti. Y esto es, aunque nadie lo haga por ti. Como quiera tú, hazlo. Si nosotros tomamos la regla de oro del Señor, entonces nosotros vamos a hacer la diferencia en un mundo que realmente necesita que mostremos el amor de Jesucristo en acción. Y cuando nosotros podemos hacer la diferencia, nosotros vamos a ver cómo la gente empieza a entregarse al Señor Jesús. Así que en este mes del amor, mi oración es para que el amor de Dios realmente brille en su vida, que prenda el fuego del amor de Dios en su vida y en la mía, y que lo podamos reflejar a todo el mundo, que podamos hacer la diferencia y que podamos reflejar el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a alabar al Señor.